Primera de Tesalonicenses, ahí está mejorando. Capítulo 2. Ahí quedamos, ¿no? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Bájale más. Dice el versículo 1, ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí, justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. A pesar de que el apóstol Pablo inicia su carta a los tesalonicenses fraternamente, no la inicia tratando de volver a cimentar su autoridad apostólica o recordando que él era apóstol ordenado por el mismo Jesucristo, en este capítulo 2 comienza a recordar lo que fue la visita y las cosas importantes de su visita a los tesalonicenses. El versículo 1 nos habla del éxito de la misión. Dice, ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Ahora, en términos de qué nos dice el Señor a través de Pablo, o cómo Pablo habla de que la visita no fue un fracaso, es importante entender que no lo habla en términos de cuánta gente se convirtió, o de, mira, logramos levantar una ofrenda muy grande, sino habla básicamente en términos de que la vida de los tesalonicenses fue realmente transformada. ¿De dónde podemos deducir eso? De lo que el capítulo 1 nos viene diciendo, de cómo ellos recibieron el Espíritu Santo con la alegría, el Evangelio con la alegría que produce el Espíritu Santo, a pesar del profundo o el gran sufrimiento que trajo el aceptar el Evangelio. De eso es que está hablando aquí el apóstol Pablo, es decir, dice, a pesar, ¿por qué recuerda esto? Porque para muchos la misión de Tesalónica podría verse como un fracaso, en el sentido de, bueno, pero mira, no mucha gente se convierte, mira, estos hermanos estaban prosperando económicamente y se hicieron cristianos y ahora les quitaron todo, y mira, sus familias los abandonaron y sus hijos los han traicionado, y hay matrimonios que están fragmentados y tantas cosas que pueden darse alrededor de una verdadera conversión. Sin embargo, Pablo vuelve a poner las cosas en claro, no para recordárselo a él, sino para recordárselo a ellos mismos. ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes en algún momento ha llegado a considerar, hay un punto en que usualmente las personas piensan en su conversión y hacen una comparación netamente terrenal, hace una comparación con su vida anterior a Cristo desde el punto de vista humano, y pueden decir, no, pero mira, me hice cristiano y las cosas, lo que hicieron fue ir para abajo, es decir, yo iba prosperando, yo iba bien, yo iba encarrilado, yo tenía una carrera prometedora, la familia era súper unida, nos amábamos todos, bueno, mira, y me hice cristiano y eso es como que para abajo, o sea, realmente tomé una buena decisión, realmente estoy en el lugar correcto, realmente este es el único camino, esto es lo que debo hacer. Y para los tesalonicenses, quienes de acuerdo a la Escritura sufrieron grandemente, terriblemente, gran oposición de parte de sus propios compatriotas, la idea de que todo lo que habían obtenido fue un fracaso era algo que daba vueltas constantemente y que podría tener mucho asidero en sus corazones. Sin embargo, Pablo dice, ustedes bien saben, Pablo no está poniendo en duda, sino Pablo se lo está reafirmando. Ustedes bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Pablo vuelve a reafirmarles o les reitera el conocimiento que ellos debían tener de que no era un fracaso en los términos de Cristo Jesús. De hecho, era todo un éxito, porque las condiciones para ser cristianos que Cristo Jesús puso, las estaban cumpliendo los tesalonicenses. Se estaban negando a sí mismos, habían dejado su manera egoísta de vivir, estaban tomando su cruz y siguiendo a Cristo como tal, estaban siendo perseguidos, estaban aborreciendo en el sentido de no tener por encima a sus familiares. Así que realmente esta misión había sido
un éxito. Y por eso el apóstol Pablo en el versículo 2 les recuerda de dónde venía Pablo para decir, mire, o sea, el sufrimiento que ustedes tienen no es algo ajeno, no es algo extraño. El versículo 2 dice, ustedes saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí. Recuerden que en Filipos el apóstol Pablo fue azotado y fue encarcelado. Pablo junto con Silas fueron puestos allá en esa cárcel, acusados falsamente de estar promoviendo rebeliones contra el imperio. Así que fue una visita bastante traumática la del apóstol Pablo a Filipos. Y por eso le dice, ustedes saben cómo nos trataron allá. Y dice lo mal que nos trataron y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Es decir, Pablo dice, mire, ustedes sufren, pero nosotros también sufrimos. Y a pesar de que sufrimos grandemente en Filipos, no nos devolvimos a Jerusalén, o más bien a Antioquía de Siria, que era el lugar donde estaba la capital de las misiones, sino que seguimos adelante y llegamos a visitarlos a ustedes. Por eso dice, aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. Pablo no está sacando pecho diciendo, miren lo fuerte que yo soy, sino Pablo está diciendo, miren lo fuerte que es Dios, miren lo fuerte que es el Señor. Pablo no está exaltándose a sí mismo, Pablo está exaltando al Dios que le da valentía, al Dios que le da fuerza, al Dios que le dio el valor de ir y anunciarles el evangelio a pesar de todo el sufrimiento del que venía de Filipos, porque es que en Filipos sufrió bastante el apóstol Pablo, y no solo Pablo, sino su equipo misionero. Por eso habla aquí. Ahora, ¿qué tenemos que tener nosotros para como iglesia ver aquí? Muchas veces nos enfocamos más en contarle a otros los testimonios que consideramos que los van a animar. Y usualmente, ¿cuáles son esos testimonios? Mira, me sané, mira, pagué la deuda, mira, se restauró todo esto. Y sí, eso es parte del testimonio y tenemos que darle gloria a Dios hablando acerca de esas cosas. Amén. Pero el sufrimiento también es un testimonio. Mira, a mí me ha pasado esto por Cristo. Mira, a mí me dejaron abandonado por esto. Mira, la familia me hizo un lado. Mira, perdí el trabajo. Mira, tengo una enfermedad y no se ha sanado. Sin embargo, aquí Dios me tiene. Sin embargo, y a pesar de ello, el Señor me ha sostenido y he llegado hasta este punto del camino. Y si Dios me sostuvo a mí en el sufrimiento, hermano, te va a sostener a ti en el sufrimiento. No es para hacernos indolentes, sino todo lo contrario, para hacernos compasivos con los hermanos que sufren, pero para hacerles ver a esos hermanos que están sufriendo que no es algo extraño, que no es algo ajeno a la vida del creyente. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Este versículo se lo han robado a muchas Biblias que predican el Evangelio de la Prosperidad. Porque lo que están diciendo aquí Pablo es, mira, ustedes saben, tesalonicenses, que no les predicamos con engaño. ¿Cuál engaño? El cristianismo es Disneylandia, eso es un engaño. Ese es el engaño al que está hablando Pablo. No hay otro engaño aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que viene hablando es de sufrimiento. ¿Qué le está diciendo? Ustedes, yo les conté de dónde venía, ustedes veían las marcas, así, Pablo, ¿por qué tienes ese morado aquí? Ah, un peñón allí en Filipos. Pablo, ¿y esto que se te nota aquí la alcancía? Ah, eso fue de Listra. Y Pablo, y esto, eso fue la vez que quedamos allí. Y esto, eso fue el azote, se pasó la espalda y llegó aquí a la nuca cuando me dieron el azote en Filipos. Y eso que tienes ahí, tenías una pulsera de oro de esas de 18 quilates. No, eso era el grillete que me tenían allá en la cárcel en Filipos. Pablo no estaba ocultando el sufrimiento que le había acarreado el seguir a Cristo. Pararse en un púlpito para decir, y cuando tú dices, bueno, yo nunca me he parado en un púlpito, pero cada lugar desde el cual se predica la palabra de Dios es un púlpito. Tu casa es un púlpito. Si tú estás en tu trabajo y le predicaste a un compañero de trabajo, tu escritorio es un púlpito. Si le compartiste al del bus, la silla del bus, es un púlpito. Todo lugar desde donde se predica es un púlpito. Amén.
pararse en el púlpito a decir que ser cristiano es escapar y salir de todos los problemas y las tribulaciones de este mundo es un engaño. La única razón por la que una persona puede dedicarse a eso es porque tiene malas intenciones, que es lo que dice aquí Pablo. No les prediqué con engaño ni con intenciones impuras. El propósito de alguien pararse a decir que todo es perfecto, aun cuando ellos mismos sufren muchas cosas, aun cuando ellos mismos pasan, por tanto, el único objetivo es ¿cuál? Recoger más fondos. ¿Cómo sabemos eso? Nos lo dice la palabra, la carta de Pedro, la carta de Juan, nos hablan acerca de estas personas, nos lo dice Efesios, nos dice el libro de los Hechos. Estas personas solo predican así, ¿por qué? Por obtener dinero, por obtener beneficios de las personas. Mira, yo me he hecho rico, yo estaba quebrado, yo no tenía nada. Por eso es que mucha gente, cuando escucha que su familia se convierte, le dice, pero mi hijo, ¿usted por qué? Si usted no era drogadicto, usted no era ladrón, usted no estaba quebrado, pero eso el cristianismo es para ellos. No. Pero ¿de dónde viene eso? De que lo único que escuchan del cristianismo es, yo era drogadicto y ya no, yo estaba en la pobreza y ahora soy millonario y ahora... No, hermanos, no es eso. De hecho, muchos testimonios son completamente lo contrario. El testimonio de Pablo podría ser, yo era fariseo, estaba ya inscrito para estar dentro del Sanedrín, tenía autoridad, cartas de extradición, tenía dinero, riquezas, tenía buen nombre, aceptación. Y ahora vivo en cadenas a causa de Cristo Jesús. Ese es mi testimonio. Yo antes encarcelaba gente, mataba gente, ahora me buscan para matarme y cada rato me meten en la cárcel. Ese es el testimonio de Pablo. Por eso Pablo dice sin engaño. Por eso el evangelio de la prosperidad es tan terrible, porque es un engaño. Es un engaño. Y lo único que hay detrás de ese engaño son intenciones impuras. Y cuando dice aquí artimañas, está haciendo referencia a las estrategias. Una vez hablaba con un maestro de CBI. Me decía, no, en algún momento el Espíritu Santo le corre la cortina y dije, va a salir, pero no salió, se hundió más. Sin embargo, me decía, no, yo creo que esto está mal porque en la reunión de la planeación de la semana dijeron, bueno, ¿cómo recogemos fondos? Y se pusieron a orar y encontraron el pasaje de la viuda. Dijeron, vamos a declarar la semana de la viuda y todo el mundo tiene que dejar aquí hasta lo último que tenga. Hay que quitarles todo, hasta el último centavo, porque la viuda dio todo lo que tenía para su sustento. Así que, hermano, usted tiene que tener fe y siembre el arriendo, siembre lo de la luz, siembre lo del mercado, porque de alguna manera Dios va a hacer, porque la viuda dio todo lo que tenía para su sustento. Y declararon la semana de la viuda. Esos son artimañas, estrategias, argucias terribles. Sin embargo, están felices entregando después la ay Señor, ¿qué hago? Y para la gloria de Dios, no fue para la gloria de Dios, fue por la necedad, por el deseo también de ellos de enriquecerse fácilmente, porque mira, siembra Dios el arriendo y Dios te va a dar casa propia. Bueno, vale la pena. Tremendo negocio. Yo siembro el arriendo y me van a dar casa propia. ¿Aguanta o no aguanta? Siémbralo del mercado. ¿Qué estás comiendo? Arroz con lenteja, pastor. Bueno, el Señor te va a dar punta gorda. ¿Verdad? ¿Es verdad? Siémbralo. Pero tienes que ser como la viuda. La viuda dio todo lo que tenía para su sustento. No importa si su sustento es poquito. Siémbralo todo. Mi hermano, fue una semana en que la gente no diezmó el 10, sino el 100. Ya está más. Qué bueno, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. Versículo 4. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia, a quienes se les confió el evangelio. Una de las cosas más aterradoras que nosotros debemos pensar es que, bueno, primeramente los que están en la enseñanza, los que estamos designados por el Señor para la predicación, se nos ha confiado la transmisión del evangelio. Esa es la noticia más grande, es el mensaje más importante de toda la historia. Pero dice Pablo aquí, hablamos, no solamente dice hablo, sino hablamos. Es decir, hay una cosa fundamental, no solamente debe hablar bien el que predica, todos deben hablar bien el evangelio. Todos y cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia de Cristo, debemos vernos
a nosotros mismos y esforzarnos por encontrarnos a nosotros mismos como mensajeros aprobados por Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un mensajero aprobado por Dios? La respuesta a esto lo podemos ver en la primera carta de Pablo a Timoteo, dentro del capítulo 1, el versículo 11 dice Pablo también, esfuérzate, Timoteo, por presentarte delante de Dios como un obrero aprobado por Dios. ¿Y qué le dice aprobado por Dios? Que traza la palabra de Dios con verdad, que predica la palabra con certeza. Es decir, que no tiene de qué avergonzarse porque lo que está predicando es lo que está en la palabra de Dios. Eso es algo que a mí me mueve. Miren, hace rato no me pasaba, pero anoche me acosté tarde orando, Señor, no sé qué predicar mañana. Y cuando digo no sé, hay mucho para predicar. O sea, yo puedo abrir cualquier libro y predicar. Pero ¿qué es lo que tú quieres que yo le diga a la iglesia? Yo no me atrevo a pararme allá sin estar seguro de que lo que tengo que decir es lo que tú quieres que les diga. Así que bueno, Señor, ya es hora de eso, yo voy a quedarme, voy a acostarme a dormir, mañana me levantaré de madrugada a orar para que me digas qué le digo a la iglesia. Y si viene de parte tuya, así sea, en una hora me vas a dar el mensaje. Y me levanté a orar y todavía no me decía nada del Señor. Ya cuando comenzó a clarear el día fue que esto, esto. Y rápidamente llegaron todos los versículos. Esto es lo que vas a decir. Puedo pararme a predicar con tranquilidad de ser aprobado por Dios, porque voy a decir lo que Dios me dijo, porque como hay un título, no he leído el libro, pero el pastor Michelén que dice, de parte de Dios, delante de Dios. Hoy puedo predicarles de parte de Dios, pero también sé que estoy delante de Dios y que lo que voy a decir es aprobado por Él. Eso es fundamental, pero no solo debe suceder en el pastor, en todos ustedes. Todos, ustedes deben esforzarse porque cada cosa que digan de la palabra, cada vez que hablen como mensajeros de Dios, deben ser mensajeros aprobados por Dios. Hay una cosa que tenemos que aprender a decir, hermanos, en la medida en que vamos creciendo, va disminuyendo, pero que es mejor decirla, no sé. Porque a veces queremos siempre tener la respuesta, no, qué pena que digan que no sé. Yo a veces contesto, no sé. Mira, Juan, leí esto, escuché aquello, ¿tú qué sabes de esto? Nada, la verdad no. O sí, sé cuál es el texto que estás hablando, pero nunca he profundizado en el texto. A muchos les he contestado, déjame estudio, déjame verifico, déjame indago un poco más y te doy la respuesta. ¿Por qué? Porque es terrible venir a decir, no te preocupes eso y dar una mala enseñanza. Debemos esforzarnos por ser mensajeros aprobados por Dios. Amén. Ahora, bueno, por aquí hay preguntas. Súbelo. Micrófono ya, arriba. Aló. Dios lo bendiga. Amado, cuando en la escritura se dice que como obreros aprobados por Dios, también está el testimonio. Claro. ¿Cierto? Porque uno puede trazar y predicar la palabra fielmente, pero si el testimonio no lo acompaña. Claro, no. tiene que ir de la mano. Eso es fundamental. Pero tenemos que entender o recordar más bien que la construcción gramatical de lo que viene hablando no nos está hablando de solamente el testimonio, sino puntualmente de que no predicaban con engaño, no predicaban con estrategias, con intenciones impuras o artimañas, y al decir que son como aprobados, se estaba refiriéndose a que la palabra que predicaran era la palabra de Dios. Pero de nada sirve que yo predique la palabra de Dios intelectualmente si mi vida no está rendida, que es de lo que nos ha venido también hablando el Señor a nosotros. Cuidado con la fe intelectual, cuidado con el cristianismo intelectual, ese cristianismo que nos lleva a entrar rápidamente en el camino del fariseísmo. Si yo no vivo lo que predico, soy un fraude. Ahora, nunca podremos aplicar tanto de lo que sabemos. Es decir, nuestra vida es tan poquita y tanto lo que está en la palabra que va a ser imposible aplicar todo lo que está en la palabra. Pero en la medida en que tenga la oportunidad para aplicar lo que dice la palabra, yo debo aplicarlo, porque si no, entonces no tengo una vida de testimonio. ¿Amén? Ok. Dice, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas.
vuelve a ratificar eso. O sea, cuando Pablo dice, mi propósito al predicar, y el propósito de Silas al predicar, y el propósito de Timoteo al predicar, y el propósito de todos nosotros al predicar, es agradar ¿a quién? A Dios. Agradar a Dios. Es una de las cosas que más tenemos que aprender nosotros a mantener. ¿A quién quieres agradar cuando hablas? ¿Quieres agradar a Dios o quieres agradar al mundo? Porque no puedes agradarlos a los dos. Tú tienes que tomar una decisión. Pablo había tomado su decisión, Silas había tomado su decisión, Timoteo había tomado su decisión. ¿A quién agrado? Porque es imposible tener contento a Dios y al mundo. Porque los dos quieren cosas diferentes. Dios lo que quiere, lo que le agrada a Dios, el mundo lo aborrece. Lo que el mundo ama, Dios lo aborrece. No puedes agradar a los dos. Por eso Pablo, al hablar, dice, ¿cuál es mi propósito? Y mira que es importante. No es que, mira, de paso desagradé al mundo. No. El propósito de Pablo no es desagradar al mundo. El propósito de Pablo es agradar a Dios. No es algo que, ay, mira, bueno, y prediqué y de paso el Señor se sintió honrado. No. Porque entonces estamos en efectos colaterales. Nosotros tenemos que tener una vida con propósito, no una vida con propósito como la del libro este de autoayuda y crecimiento personal, de una vida con propósito que no tiene nada bíblico, sino una vida verdaderamente con propósito, que ese libro verdaderamente es un despropósito espiritual. La vida de nosotros tiene que tener un propósito porque fuimos creados con propósito. ¿Cuál propósito? Agradar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Hay un propósito. Cuando la gente dice, yo no sé cuál es el propósito de mi vida, lo puedes llevar a Colosenses capítulo 2. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Todo existe para su gloria. Pero yo no sé cuál es mi propósito, si lo sabes. Aquí está. Fuiste creado para la gloria de Dios. ¿Cómo le das gloria a Dios? Buscando agradar a Dios en todo lo que haces. Tienes que conocerle, tienes que entenderle y tienes que vivir una vida de intimidad para conocerle y tienes que leer la palabra de Dios para entenderle. Si no, no vas a poder hacerlo. Y luego de eso, mi hermano, bien sea como presidente de una multinacional o como escobilla en las calles recogiendo todos los días la basura que producen los árboles, estás glorificando a Dios. En un matrimonio con 20 hijos o sin hijos, estás glorificando a Dios. En una casa de 1000 metros o en una casa de 30 metros, estás glorificando a Dios. Eso que está alrededor es ¿qué? Secundario. El propósito fundamental es ¿cuál? Glorificar a Dios. Amén. Es lo que Pablo dice acá. Y de paso lo aclara, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. O sea, hay un propósito. No solamente Pablo se propone agradar a Dios, sino se propone no agradar a las personas. No porque Pablo sea un hurón o haya sido un hurón, como algunos lo han desdibujado. Es que Pablo era un amargado. Por ejemplo, una de las razones que muchos aducen para Primera de Timoteo, los requisitos pastorales, la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Pablo era un viejo amargado porque era solterón. Por eso fue que escribió eso. Eso es una blasfemia, no contra Pablo, contra el Señor, al decir que el Señor no tuvo el poder de controlar la escritura. El mismo hombre que dijo toda escritura es inspirada por Dios, útil para rearguir, para alentar, para exhortar, para animar. En la misma carta, ese mismo hombre se le saltó la barda al Señor y dijo, mira, yo voy a meter mi cuchareta aquí porque es que estoy amargado por ser soltero. No. Pablo no era machista. El Señor tampoco es machista. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Pablo no buscaba agradar a las personas. Y esto es fundamental porque mira, muchas iglesias que comienzan bien y terminan muy mal. Hay un paso, hay un pasillo, hay un puente que conecta de estar en Cristo, estar bien y estar aquí totalmente desviadas, y este pasillo es el buscar agradar a la iglesia. Buscar agradar. Ojo, no está diciendo que el pastor quiere enriquecerse. No está diciendo que el propósito aquí es el pastor quiere dinero. El pastor, no. En la iglesia, el liderazgo comienza a querer agradar a la iglesia, que la iglesia se sienta como chévere,
que la iglesia se sienta cómoda, pero ¿por qué no? Mira, bueno, si este tema ofende, pero hay tantos otros temas que no ofenden, pero al final son ¿qué? Palabra. Vamos a tocar los temas que no generan ¿qué? Molestia. O sea, es un poquito simplemente de tacto, de cuidado. ¿Por qué tocar esos temas? Mira, cuando hay palabra que dice, el que toca a Israel, toca a la niña de mis ojos, ¿por qué vas a leer el pasaje que dice, el Señor los mira desde el cielo y los ve como saltamontes? No, a nadie le gusta que le digan saltamontes. A nadie le gusta que le digan que es un Paco Paco. A nadie le gusta que el Señor diga que es como espuma, ¿no? Pero ¿por qué no mueves el otro pasaje donde dice, son el tesoro especial del Señor? O sea, ¿es palabra o no es palabra? Contemos esa parte, porque esa parte es que agradable. En el momento en que tú comienzas a pensar en cómo agradar, voy a usar las palabras que agradan. Cuando me reúno con mis familiares inconversos, voy únicamente a hablar de las palabras que son agradables. Mira la Jerusalén celestial, mira que es que Dios quiere estar contigo, mira las promesas de Dios, pero no hablas de Dios aborrece tu pecado, Dios tiene preparado un juicio, hay un lugar que se llama el infierno, donde está la... No, pero es que eso molesta, eso ofende, ¿para qué voy a decir eso? Ahora, hay una diferencia entre buscar agradar a Dios y no estar buscando agradar a los hombres, a el que dice yo busco agradar a Dios y por consiguiente mi propósito es molestar a la gente. Porque ahí estás en un problema. Te vuelves contencioso. Hay gente que es incapaz de hablar de que Dios es amor. Aquí en Barranquilla hay un ministerio que habla muy claramente del infierno, pero las pocas veces que he leído algunos escritos de ellos, digo, aquí no hay amor. Aquí no hay amor, aquí hay un deseo de dañar, de contender. Creo que les conté. Que una vez vi se me parqueó al lado el carro y vi el infierno es un lugar real, o predicarte la verdad no es odio, es amor por tu alma. Y yo, mira, qué bien. Y le dije a mi esposa, pregúntales si son de una iglesia o la iglesia, no creo que les hice esa pregunta. Y cuando bajamos el vidrio dijo, sí, ya tenemos denuncia en la fiscalía, llámese. Sí. ¿Cuál es el propósito? No están buscando edificar, están buscando es ¿qué? Contender, pelear. Y hay hermanos que caen en eso. Entonces uno mira todo lo que escribe y todo es pelea, todo es pelea, todo es pelea, todo es pelea. No es eso, ya hay una intención malsana. Hay una intención malsana porque Dios es justo, Dios es santo, fuego consumidor, pero Dios también es amor. No podemos olvidar eso. No podemos dejar de decir, mira, que Dios se goza al estar en nuestra presencia. O más bien, al estar nosotros en la presencia de Él, para que quede bien construido. El Señor se goza, hay gente que no, ¿cómo vas a decirle que Cristo padeció porque para Él es un gozo estar con Él? Se va a creer mucho. Bueno, si se cree mucho, el problema es de Él. Pero yo tengo que decir la verdad, Jesús se goza cuando estamos en su presencia. Es algo tremendo. Me ama tanto que entregó su vida por mí, eso es verdad. Pero cuando me enfoco solo en decir lo que va a hacer, que se molesten, también tengo un problema. Por los dos lados. Ojo, si me enfoco solo en las cosas que les agradan, estoy en problemas. Pero si me enfoco solo en las cosas que les desagradan, también estoy en problemas. Porque el evangelio sin la noticia de la resurrección, el evangelio sin la noticia de que Dios les ama tanto que envió a su Hijo a rescatarlos, ya no es el evangelio. Por acá hay pregunta, Moisés. Se podría decir que en ambas situaciones el Espíritu Santo no está presente debido a que cuando el Espíritu Santo está presente hay una acción de exhortar, edificar y consolar al mismo tiempo. Sí, podemos hablar de que no está presente o que no están dejándolo actuar, porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del Espíritu Santo, el no terminar aduciendo la ausencia total del Espíritu Santo, porque puede darse un caso como el de Pedro, que terminó tratando de mover a Cristo a que desobedeciera la voluntad del Padre, pero Pedro no estaba poseído, el Espíritu Santo había estado en él porque le había anunciado la verdad, pero en ese momento Pedro le dio más prioridad a su voluntad carnal. Entonces, ¿qué es el problema que tenemos que entender?
que si yo me dedico a callar la voz del Espíritu Santo, va a llegar el momento que dice la palabra, tienen la conciencia encallecida. Es decir, ya el Espíritu Santo hace lo que vemos que hizo la Shekinah de Dios, la gloria de Dios en el libro de Ezequiel, abandonó el templo. Chao. El Señor dijo, por siempre habitaré en este lugar, pero también cuando hubo tanta rebeldía que dijo el Señor, me voy de este lugar. Pero lo que sí podemos tener claridad es que cuando hay ausencia de una de las dos cosas, estamos ante que no se está viendo la obra del Espíritu Santo. Eso sí podemos afirmarlo, no es la obra del Espíritu Santo. Eso sí lo puedes afirmar con toda certeza. Aquí el Señor nos dio un mensaje hace unos meses que tenía que ver con Abraham, no recuerdo el título, de cómo Abraham escondió a la identidad de Sara como esposa. Bueno, está mal esconder la identidad de esposa porque nos va a traer problemas, pero también está mal esconder la identidad de hermana. O sea, yo no puedo esconder ninguna de las identidades de Sara en ese sentido, porque Sara era la hermana y Sara era la esposa. Cuando yo escondo la esposa es porque quiero agradar al mundo, pero cuando escondo la hermana es porque quiero fastidiar al mundo, y ninguna de las dos es válida. El Evangelio es la mejor noticia porque el Evangelio muestra a la esposa, pero también muestra ¿qué? La hermana. Muestra el juicio de Dios, pero también muestra ¿qué? El amor de Dios. Nosotros no podemos olvidar que la cruz es la manifestación más perfecta del carácter de Dios. Porque si ustedes quieren mirar cuál es el acto de mayor justicia, santidad, ira de Dios, el Calvario. Pero si ustedes quieren mirar el acto de mayor amor, bondad, compasión de Dios, el Calvario. Al mismo tiempo, yo no puedo quitar de la cruz el amor, la compasión, la bondad de Dios, pero tampoco puedo quitar del Calvario y de la cruz la ira, la justicia y la santidad de Dios, porque ya no tengo la cruz. Ya tengo otro sacrificio, pero no es el que está en la palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado en ello, mucho cuidado. De hecho, en iglesias como la nuestra, más cuidado en ocultar el amor de Dios. Más cuidado en ocultar que Dios sigue siendo ese Dios compasivo, lento para la ira. Dice la palabra, yo el Señor, Éxodo capítulo 34, yo el Señor, Jehová, que nunca cambio, lento para la ira, pero grande en misericordia. De una manera, el Señor pasó proclamando eso acerca de sí mismo. Algún día predicaremos sobre eso. Es precioso ese momento cuando el Señor esconde a Moisés en la peña y él pasa como heraldo proclamando eso. Mira, ¿me quieres conocer? ¿Quieres ver mi gloria, la gloria de Dios? Yo el Señor lento para la ira. Yo el Señor grande en misericordia. Porque toda la cruz, todo este evangelio, al final, ¿qué muestra? Un Dios misericordioso. Un Dios bueno, un Dios amoroso. Ay, entonces hagamos fiesta. No, porque también es Dios santo. También es Dios que consume. También es Dios que todos los días está airado contra el impío. Salmo 5, Salmo 7, Salmo 11 nos hablan de eso. La ira de Dios todos los días está sobre el impío. Entonces hay que decir las dos cosas. Amén. Mucho cuidado con eso. Como bien, dice, solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Este es un caballito de batalla para los rebeldes, esta frase, solo Dios conoce mi corazón, solo Dios examina mi corazón, no me juzgues porque tú no sabes lo que hay en mi corazón. Si lo sacas del contexto vas a armar esta doctrina que es herética, realmente, esa doctrina de nadie puede decirme nada porque nadie conoce mi corazón. Bueno, hermano, yo no conozco tu corazón, yo conozco tus frutos y tus frutos reflejan lo que hay en tu corazón. Lo que está diciendo Pablo es muy sencillo. Como yo hablo, como yo busco agradar a Dios, puedo decir, Dios examina las intenciones de mi corazón. ¿Y qué encuentra Dios? El deseo de exaltarlo. ¿Cómo podían los tesalonicenses saber que las intenciones del corazón de Pablo no eran para beneficiarse? Por dos cosas. Lo primero, lo que acaba de decir, el gran sufrimiento que había tenido. Y lo segundo, lo que viene a continuación, para que ninguno termine haciendo una doctrina de error. Como bien saben, verso 5, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Mira, Pablo dice, solo Dios examina las intenciones en mi corazón, punto, que Dios los bendiga. No, eso es lo que hacen los rebeldes. Eso es lo que hace el hermano cuando uno se acerca. Bueno, mira, yo creo que estás mal.
Tú no conoces mi corazón, no te metas a decirme, solo Dios sabe cuánto oro en la intimidad, solo Dios sabe cuánto deseo. Pero mi hermano, cuando no estás en la intimidad, si no estás en público, muestras que no amas a Dios. Eso es tan chistoso como el esposo que le dice a la esposa, sí, yo te engaño, pero yo te amo, tú no sabes cuánto te amo, pero yo sé cuánto me engañas. Y lo que me engañas me muestra lo poco que me amas. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué dice Pablo acá? Primero, sufrí. ¿Y ahora qué dice? Ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Wow, qué diferencia con lo que pasa hoy en medio del Evangelio. Llega una persona medianamente reconocida, llega una persona medianamente acaudalada y entonces le ponen la zona VIP y hoy nos acompaña fulano de tal y hoy miren y está el concejal y está el empresario, levántese y la iglesia le da un fuerte, ¿y qué es eso? Adulándolos, oh, qué bueno hermano que usted viene aquí a la iglesia y usted que es tan generoso y usted que es tan pudiente y que es tan, lo precede en sus buenas obras y aquí con la necesidad de ampliar y que, adulación para conseguir ¿qué? Beneficio. Dice, no tratamos de ganarlos adulándolos, no de esa manera. Y dice, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Más claro no puede ser la palabra. Yo recuerdo estando en una de estas congregaciones grandes que celebraban los cumpleaños. No hay nada de malo en celebrar un cumpleaños, pero es que este no es el lugar para que estemos cada domingo celebrando cumpleaños. Amén. Pero celebran el cumpleaños y entonces los hermanos que están cumpliendo años, pónganse de pie, y se ponía de pie el hermanito Juan, que estaba llevado en ese momento económicamente y se levantaba, y eso se nota. Uno está ajadito, eso se nota. Entonces se levantan esos hermanos y uno veía que venían los sugieres y le dan una tarjetica ahí, con una promesa de que el Señor lo iba a bendecir. Pero cuando uno veía que se levantaba ese hombre que uno decía, esa camisa cuesta 500, ese pantalón cuesta otros 500, ese reloj, no sé cuántos ceros tenga, se le nota que el tipo está económicamente muy bien. Se bajaba el pastor del púlpito, llegaban todos los otros pastores, lo ungían, ponían manos, ven acá. Es eso, sacarle dinero, no es más. Ese hermano ese día, ¿cómo se sintió? Que esa ofrenda fue generosa. ¿Por qué? Porque lo están adulando, pero muestran ser amigos. Esa gente, ¿cómo se siente? Soy amigo del pastor. ¿Pero por qué? Porque tienes billete. Llega el hermano que toca es darle para el transporte, llegó tarde, viene la reprimenda. Llegó el otro hermano una hora tarde porque viene de la playa. No, hermano, te guardamos el puesto. Aquí está la parte reservada para los hermanos VIP de la iglesia. Porque ustedes saben que hay zonas VIP en muchas iglesias en Barranquilla. Literalmente. Tienen cordones que impiden que otros pasen allá. Son los VIP. No son los más que oran, son los que más aportan. No es así de sencillo. El término VIP es igualito al del mundo. VIP es el que más paga. Allí VIP es el que más paga. Y finalmente tiene sentido porque eso parece más un show que otra cosa. Realmente le veo lógica. Nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Pablo dice, el Señor examina, solamente el Señor examina las intenciones de nuestro corazón, pero ustedes pueden ver que eso es verdad. Lo pueden ver por mis sufrimientos a causa del Evangelio y lo pueden ver porque jamás los he tratado de manera diferente al que tiene más plata o al que tiene menos plata. El día que tú aquí digas, mira, yo me doy cuenta que Juan al hermano que tiene, él lo abraza, pero el hermano que no tiene, ahí, preocúpate. El día que comiences a ver aquí, los que, hermanos, para facilitar la salida, los que tienen carro se van a sentar aquí adelante o aquí, que es la zona menos, les da, pero no les da tanto. Entonces, no, estoy hablando del aire para el que no comprendió. Entonces, a ese hermano vamos a dejarle aquí y ese hermano sí se puede parar y ese hermano sí puede comer y el hermano puede sacar aquí su sándwich y su gaseoso y estar en la prédica y ese hermano puede recibir ya. Es que él es ocupado. No. Aquí todos somos exactamente
iguales, igualitos. El día que tú no veas eso, preocúpate, porque comenzamos a desviar el camino. Amén. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. No solamente Pablo no los adulaba a ellos, sino que Pablo no buscaba ser honrado por ellos. Pablo no estaba buscando que la gente lo dijera apóstol, porque hay congregaciones donde la gente tiene que adoctrinarla y decirle, mira, cuando hables con el pastor tienes que decirle el apóstol, porque al doctor, ¿cómo le dices? Doctor. Ah, bueno, ¿y por qué al pastor no dices pastor, señor doctor, don pastor? Un amigo que me decía así, yo le decía cualquier cosa, decía, dímelo con respeto, dígame señor doctor don, lo que me quiera decir. Bueno, señor doctor don pastor. No, hermanos. De hecho, te voy a decir, a mí más me agrada que me digan Juan a que me digan pastor. ¿Por qué? Porque Juan es el nombre. Si me dices pastor, está bien. Pero esta gente, lo que está haciendo Pablo es mostrando esta gente que vive de títulos. Hoy con nosotros el apóstol, profeta, ungido del Señor. No, ¿para qué? ¿Por qué buscan elogios de hombres? Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Por eso Pablo podía decir, el Señor conoce las intenciones de mi corazón. Son buenas. ¿Por qué? Porque sus obras hablan de eso. Como apóstoles de Cristo, versículo 7, porque algunos dicen, aquí está, el pastor no debe comer de aquí, el pastor tiene que vivir y no sé qué. Bueno, pero como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerle ciertas exigencias. Esto está conectado el mismo apóstol Pablo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 20 algo, dice, el que trabaja, el que se dedica a la predicación y la enseñanza, es digno de doble honor, porque dice la Escritura, no le pongas bozal al buey mientras trilla. El que se dedica a la predicación del Evangelio debe alimentarse del Evangelio. Pero es que una cosa es alimentarse del Evangelio y otra cosa es hacer negocio del Evangelio. Son dos cosas completamente diferentes. Gente que me ha dicho, bueno, yo te he escuchado predicando en contra de los pastores que usan eso como negocio. ¿Tú por qué recibes ofrenda? Son dos cosas diferentes. Una cosa es el político, el gobernador, el funcionario público que va todos los días y le pagan su sueldo. Y otra cosa es el funcionario que va allá, le pagan su sueldo y adicionalmente mira cómo roba, cómo soborna, cómo consigue más cosas para su propio beneficio. Es justo que los que se dedican a la obra del Señor de tiempo completo sean ¿qué? Sostenidos. Porque es que, no sé si a alguien se le ha pasado por la cabeza, pero a mí también me da hambre. A mí la señora del apartamento todos los meses me manda la cuentica. La gente Electricaribe me cobra luz. El carro no anda por ósmosis, el carro tengo que ir a la bomba y en la bomba me dicen, ay, es el carro del profeta. No, eche 50,000, pague 50,000, lo que sea, es lo mismo. Ahora, el problema es cuando se vuelve ¿qué? Negocio. Cuando entonces todo eso es para mí, que es como la fórmula que maneja la mayoría, porcentajes, de lo que entre tanto porcentajes para el pastor, bueno, no es correcto, porque eso va a llevar a otras cosas. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, mira lo tremendo de esto, aunque Pablo tenía derecho y en muchos casos exigió los derechos y en muchos casos recibió, como lo vemos en la carta a los Corintios, donde recibe ofrendas, como cuando le habla a los filipenses y le dice que le dieron ofrendas y las recibió, en otros casos, cuando veía que era necesario, Pablo renunciaba a los derechos. Bueno, Juan, ¿y tú cuándo renuncias a los derechos? Cuando el Señor dice. Hemos ido a predicar a muchas iglesias que cuando yo voy a predicar a la iglesia, en lugar de esperar que me den algo, me provoca darles. Y muchas veces me han dado y les he, venga hermano, vamos a darles una ofrenda. ¿Por qué? Porque aunque tengo el derecho, no es el objetivo. Y si el Señor dice, mira, ellos necesitan más ayuda en este momento que lo que tú estás necesitando, ¿por qué no los voy a ayudar? Es lo que está diciendo aquí el Señor a través de Pablo. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto
que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Pablo aquí habla de muchas cosas. Está hablando de la necesidad que debe haber en el pueblo de Dios de no solamente limitarse a presentar el evangelio y decir ya somos cristianos, sino que en nosotros tiene que formarse verdaderamente una familia. En medio del pueblo de Dios tiene que conformarse una familia, porque somos un solo cuerpo. Si a una parte del cuerpo le duele algo, a todo el cuerpo tiene que dolerle. Si una parte del cuerpo se alegra, todo el cuerpo debe alegrarse. No hay que malinterpretar esto a eventos sociales. Porque no me llamó toda la iglesia. Uy, no, cumpliste años, alguien no te llamó, alguien no se enteró, alguien se le olvidó y ya es que no soy parte del cuerpo, el cuerpo no me ama o toca ir a todo. Imagínense si nos ponemos en esa posición y me toca a mí como pastor ir a la casa de cada uno cada vez que cumplan años. Me la voy a pasar desde cumpleaños. ¿Cómo? Es imposible. Una vez alguien de la congregación hizo una reunión familiar y invitó a un par de personas de la congregación porque tenía algo puntual que quería compartir con esas personas. Y entonces un hermano que vivía cerca en esa época, el hermano ya no está acá, no vuelvo. ¿Por qué? Porque no me invitaron. Y entonces no somos una sola familia y entonces no. O sea que cada vez que alguno va para playa tiene que llevar, iglesia, vamos para playa. No, tú vas para playa. No sé si me hago entender. Juan salió de descanso y nosotros qué, bueno, ustedes todavía no. Cuando salga usted ha salido muchas veces y yo me quedo aquí. ¿Y qué voy a decir? Míralo, se fue. Mira, una foto en la piscina. Ay, Señor. No, que Señor. No es en la parte social, aunque no tiene nada de malo que en algún momento miembros de la iglesia se reúnan y compartan un cumpleaños, compartan, ahora que andan de moda aquí, un shower, compartan y que andan de moda. Reúnanse. Y si me invitan y puedo ir, vamos. Pero no es eso lo que está hablando aquí. Está hablando de abrirles la propia vida. Es decir, Pablo estaba ahí cuando verdaderamente era indispensable estar. Cuando habían problemas, cuando había necesidad de oración, cuando había necesidad de un consejo, cuando había necesidad de una exhortación. Ahí es, porque es fácil. Cumpleaños, no es que en el cumpleaños siempre dan pudín. Bueno, no en todos, pero ahí es fácil. Ir a la comilona o no. Por eso dice la palabra, más vale asistir al funeral que al nacimiento. Más vale acompañar al hermano en el funeral que cuando hubo un cumpleaños. Más vale cuando está en una pena, más vale cuando está en enfermedad, más vale cuando está débil. Ahí es más importante la presencia y la compañía de los hermanos en la fe. Amén. Pero Pablo muestra que él no estaba con ellos por dinero y de hecho le dice que no solamente renunció a su derecho económico, sino que los amó de tal manera que les abrió su propia vida. Y es importante notar algo, que el paso de Pablo por Tesalónica fue corto. Sin embargo, desarrolló ese amor por ellos porque es que el amor que nace entre hermanos es algo espiritual, es algo que proviene de una obra sobrenatural del Señor. Por eso cuando alguien dice, no, yo este hermano no lo amo, tienes un gran problema. O él no es hermano, o tal vez tú no seas hermano, porque es que cuando pasa eso, estás actuando igual que el mundo. Hay gente en el mundo que ama mucho a mucha gente. No, con este es súper chévere andar, pero con este no. El mundo hace eso. ¿Cómo lo puedes hacer tú en la iglesia? No puedes. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo pondrá en ti amor por todos. Hay un amor que se da. Es así. Yo tengo un hermano en la fe, Sebastián, el que vive en Inglaterra, que algunas veces les he contado de él. Yo con Sebastián he compartido pocas horas, pero hay un amor muy fuerte entre él y yo. Un amor que puso el Señor y había compartido con él como 7 horas, creo. O sea, y de intimidad con él y su esposa, y mi esposa en mi casa fueron como 4 horas. Y cuando ya, bueno, que me devuelvo a Inglaterra al otro día, a los 2 días, ya, con ganas de llorar. Yo hice este man 4 horas. El inglés de él es británico, no fue tan fluida
la conversación, que es diferente al americano. Pero hay un amor, y después me escribía Juan y con ganas de verlos y con ganas de... Compartimos 4 horas. ¿De dónde sale eso? El Señor. Es el amor fraterno. Es el amor que pone Cristo en medio de la iglesia. Y si no te pasa a ti, por todos los hermanos debes buscar. Y especialmente te voy a decir algo. Al que más debes tratar de amar es al hermano difícil. A ese hermano que tú dices, ay, pero es que a ese hermano es al que más hay que tratar de amar. Por ese hermano debes orar todos los días. Y orar, Señor, dame amor para este hermano. Déjame verlo con tus ojos, porque es que con los míos veo otras cosas. Y les puedo confesar que de hecho muchas veces por varias gente en la iglesia me toca decir, Señor, déjame verlo con los ojos que lo ve el buen pastor, no el pastor Juan, porque con esos ojos quisiera tomar la vara y el cayado y usarla. Pero ahí es donde nos sometemos al Señor y el Espíritu Santo viene y nos permite ver a esos hermanos difíciles con ojos de amor, porque hay hermanos de hermanos. Efesios capítulo 4 dice que el hombre se pule en el trato con el hombre, nos vamos edificando mutuamente. Nos dice también el Antiguo Testamento, el hombre se va puliendo en el trato con el hombre, somos instrumentos, pero hay cada herramienta. Hay cada herramienta que el Señor pone a nuestro lado. Hay herramientas chéveres, ¿no? Hay herramientas que están ahí, bueno, un toquecito, pero hay unas lijas que cada vez que uno pasa por ahí siente el lijón, siente el quemón. Bueno, a esos hermanos hay que amarlos mucho más. Y ese hermano puede ser cualquiera, porque el hermano más amado para ti puede ser el hermano lija para el otro. ¿Por qué? Porque es que a veces se aman mucho porque nos gusta el fútbol. Por ejemplo, no me van a invitar nunca ustedes a jugar al Junior, porque yo no voy a gritar. Pronto estás con otro hermano más contento. Si me invitas a jugar fútbol y están jugando en serio, vamos a tener problemas, ¿vale? ¿Para qué invite a Juan? Entonces, no. Pero hay otros, o si me invitan a tocar instrumentos, me les tiré la tarde. Porque apenas cogí algún instrumento e hice desastres. Pero a los hermanos, precisamente, que me cuesta más, son los que más tengo que esforzarme en amar. Porque Pablo no dice, le abrí mi propia vida a los que pensaban igual que yo, a los que eran conocedores de la Escritura, porque Pablo era un hombre erudito. Tenemos que entender, Pedro y Juan eran pescadores, pero Pablo no era pescador. Pablo había sido criado para ser maestro de la ley. Pablo era un fariseo, conocedor de la ley. Lógicamente, un hombre como Pablo, conocedor de la ley, se iba a entender más con otro fariseo. Iban a poder, ¿qué? Hablar. Hay gente que dice, pero yo ¿de qué hablo con ese hermano? Bueno, con ese hermano es que tienes que hablar. Con ese hermano. ¿Pero de qué? De eso. Con él tienes que hablar. Adicionalmente, que es que hay una cosa que tenemos que recordar. ¿Qué es lo que nos une aquí? ¿Cómo puedes decir que no tienes nada de hablar con un hermano? O sea, no está Cristo. Habla de Cristo. Habla de Cristo, habla de Cristo. Pero es que yo sé mucha teología y el hermano no. Habla de Cristo, no de teología. Habla de Cristo. De Cristo. De Cristo, de la gloria de Cristo. Eso es suficiente. ¿Ok? Bueno, se nos acabó el tiempo. Quedamos aquí entonces el próximo domingo. Si el Señor lo permite, continuaremos en el versículo 9.